Hola, hoy hablaré de un tema eh, que me gustaría sacar de mí, pues habitualmente gente que me contacta por saber que trabajo en recursos humanos, eh, es una de las preguntas que casi siempre me hacen y, y me gusta y me apasiona hablar de este tipo de cosas. Es Me preguntan, Fernando, qué me toca cuando me corren? ¿O qué me toca cuando me despiden, me corren de una empresa o cuando yo renuncio? Eh, es, es algo, es una pregunta, podría ser muy simple, pero hay veces que se complica en el sentido de que hay empresas que no pagan lo que deberían por ley, ¿no? Entonces, hay dos escenarios usualmente. Uno es, ¿qué pasa cuando yo renuncio? Cuando tú renuncias, automáticamente pierdes todos tus derechos laborales y entonces no queda ninguna responsabilidad para el patrón, la empresa. Eh, Solamente te tiene que pagar, eso sí es por ley, tus partes proporcionales, es decir, lo que se te debe a ese día. Por ejemplo, si renuncias hoy 28 de octubre eh, de la empresa, te toca parte proporcional del aguinaldo, porque el aguinaldo se paga en México en diciembre. Fecha límite, si no me equivoco, 15 de diciembre. Tienen los patrones para pagar aguinaldo. Entonces, eh, el mínimo por ley son 15 días, si no me equivoco. Creo que esto no ha cambiado. Eh, ya no estoy muy ligado a la ley mexicana. Me perdí hace 3 años de las leyes mexicanas. Me desconecté de ellas, pero si no me equivoco, 15 días de aguinaldo es el mínimo por ley. Hay patrones que pagan más, 30 días, 45 días, sobre todo empresas grandes o transnacionales o empresas que quieren retener a su gente. No les pongamos adjetivos de buenas empresas y malas empresas. No hay buenas empresas ni malas empresas. Simplemente hay quienes se preocupan más por retener, por tener feliz a los empleados. Entonces, supongamos que la empresa te da 30 días de aguinaldo. Si renuncias hoy, 28 de octubre, tienes derecho a que se te pague prorrateado, es decir, la parte proporcional del 1 de enero al 28 de octubre. Es decir, estamos hablando de casi 10 meses, ¿no? Entonces, si tú tienes 30 días de aguinaldo, sacas una regla de tres y entonces, no sé, no voy manejando, pero proporcionalmente te corresponderían por 10 meses veintitantos días, 25 si no me equivoco, no sé. Pero es decir, el punto es, te tocaría la parte proporcional eh, de esos días, ¿vale? Aguinaldo. Vacaciones, lo mismo. Cada año la empresa renueva o te otorga ciertos días de vacaciones. Si a estas alturas del año no las has utilizado, pues obviamente se te paga esos días de vacaciones que no has utilizado. Oye, me deben 7 días de vacaciones. Pues te pagan tus 7 días de salario
o lo que ganas en un día lo multiplicas por 7, hay un gatito muerto. Lo multiplicas por 7, ¿qué hace un gato muerto aquí? Lo multiplicas por 7 y ya, ¿no? Son los días que te deben de vacaciones y la prima vacacional correspondiente de esos 7 días, si es que aún no te la han pagado. Hay empresas que deciden pagar la prima vacacional en cierta época. Si ya te la pagaron, perfecto, ya no te deben nada. A esto me refiero el pago de proporcionales, ¿no? Pagos pendientes. Us- Usualmente es aguinaldo, prima vacacional, días de vacaciones y algún otro salario que te haya quedado pendiente o algún otro beneficio que tengas pendiente, ¿no? Por ejemplo, fondo de ahorro, si no se te ha pagado, ahí ya el fondo de ahorro no es por ley, entonces la empresa en sus reglas de fondo de ahorro determina si te paga la parte proporcional de la empresa, ¿no? Porque el fondo de ahorro se compone de una parte, la que ahorra el empleado, y muchas veces la empresa hace un match. Si tú ahorras un peso, la empresa da un peso. Hay algunas empresas, creo que son pocas, que dicen, si tú renuncias, solamente te pago lo que tú ahorraste y te olvidas de mi parte. Eso es si uno renuncia. Esto es por ley. Te tienen que pagar por ley porque es tu dinero, es dinero que ya de cierta manera generaste. Es decir, ya trabajé los 10 meses, pues tengo derecho a estas partes proporcionales prorrateadas, ¿no? Eh, Cuando sucede una llamada renuncia no voluntaria, es decir, yo no estoy saliendo de la empresa voluntariamente, sino me están sacando, me están despidiendo, ahí cambia ya la cosa. ¿Por qué? Existen en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 47, si no me equivoco, hay un artículo que dice, son causas de rescisión eh, del contrato individual de trabajo sin ninguna responsabilidad para el patrón. Y ahí en lista, voy a anotar en los comentarios bien el artículo, eh, pero ahí en lista cuáles son las causales de rescisión, o sea, es decir, las causas por las que un patrón te podría despedir. Ajá. Y él no tiene ninguna responsabilidad de indemnizarte. Ajá. Esto que hablamos ahorita no es indemnización, son tus partes proporcionales y esas se pagan sí o sí. Pero en algunos casos los patrones dicen, ¿sabes qué? Ya no te quiero, por ley te tienen que indemnizar a menos que caigas en esas causales de rescisión. Una es que hagas daño a la propiedad, a la empresa, a los activos de la empresa, pueden ser las instalaciones, maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? Que tú dañes eh, con alevosía, con premeditación, que dañes no por un accidente, pero que dañes instalaciones de la empresa, eso es una causal para que el patrón diga, ahí te ves y no te pago nada. Otra es que hayas mentido cuando se te entrevistó, se te reclutó, etcétera, que hayas mentido sobre tu experiencia, tu pasado y que se salga a la luz, ¿no? Que nunca me tocó un caso así, pero no sé, podría ser que mientas en algo grave, ¿no? Catastrófico, que tengas un título y que a lo mejor nunca lo presentes y que hayas mentido diciendo que tengas un título y no lo tengas. Eso está contemplado, el patrón puede determinar la relación laboral. Que no se confunda con el periodo de prueba que existe, ¿no? Eso es diferente y lo explicaré en otro video.
que todos cuando firmas un contrato se te pone a prueba por ciertos días. Puede ser 30 días o 90 días, dependiendo el tipo de trabajo que desarrollas. Eh, si agredes a otro trabajador, si agredes al patrón o a miembros de su familia, si robas, todas esas son causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces el patrón puede decirte, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Como hiciste alguna de estas cosas que están enlistadas en este artículo, eh, lo siento, pero ahí te van solamente tus partes proporcionales, no tengo por qué indemnizarte, ¿vale? Por ahí se me está escapando alguna. Voy a poner el artículo en la descripción, eh, pero ahí están perfectamente enlistadas, son entendibles hasta cierto punto la redacción de esas causales, se llaman causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Eh, entonces, si no caes en ninguna de estas causales y simplemente el trabajador, el patrón te dice, ya no te quiero, por desempeño, por llegar tarde, ojo, esto no está estipulado en estas causales. O sea, el desempeño no es una causal de rescisión, no es un motivo suficiente para decir el patrón, ya no te quiero y no tengo por qué pagarte una indemnización. No, no lo es, porque mismo el desempeño puede ser una medida hasta cierto punto subjetiva, porque una empresa puede tener unos estándares de desempeño muy altos, que pocas personas lo atienden, u otras empresas que tienen estándares de desempeño muy bajos y que cualquiera los atiende. Entonces, la ley mexicana dice no, o sea, desempeño no es. Oye, que llega tarde, falta mucho, ¿qué tanto es mucho, no? Eh, Eso es un abandono de empleo y está en las causales de... No está en las causales de rescisión, pero es diferente. Si tú abandonas tu empleo, el patrón sí tiene el derecho a darte de baja. eh, Abandono de empleo sí está en las causales de rescisión, perdón. Entonces, si abandonas tu empleo, pues ¿por qué te tendría que indemnizar? Sí te paga tus partes proporcionales, pero no te tendría por qué pagar una indemnización. Pero faltar mucho, habría que ver cada caso, pero no es un abandono de empleo, es decir, te faltas un día, eh, y luego apareces, pues no estás abandonando, tienen que ser 3 días, al cuarto día consecutivo que faltas en un periodo de tiempo, ahí ya se considera un abandono de empleo, pero a veces resulta difícil, o yo en mi experiencia resulta difícil sustentarlo, ¿no? Cuando un empleado está falte y falte. Entonces, no es motivo. Si el patrón te dice, hasta aquí llegamos, no eres tú, soy yo, te tiene que indemnizar, insisto, si no cae en esas causales de rescisión, y te tiene que pagar lo siguiente: 90 días de tu salario, tienes que sacar tu salario diario integrado, es decir, incluyendo prestaciones. Son 90 días de salario diario integrado más 20 días por cada año trabajado. Es decir, 90, ese es de ley, monto fijo, 90 días de salario más 20 días por cada año que trabajaste. Por ejemplo, si trabajaste 10 años, 10 años, 10 por 20 días de cada año trabajado, te corresponderían 200 días de salario. Ajá, entonces son 200 días de salario más los 90, que son fijos. Te estarían pagando 290
días de sueldo, de salario, que es casi un año. El año te faltarían 70 días ya para que te pagaran un año en esa indemnización. Entonces, por eso es tan relevante en México el tema de antigüedad. Por eso es importante la antigüedad para nosotros los godines. Pues porque si en algún momento el patrón decide terminar la relación laboral y no incurres en ninguna de esas causales que mencioné, pues te tendría que indemnizar y pagarte estos 90 más 20 días por cada año trabajado. Además, existe una prima de antigüedad. Eh, Pocas empresas la pagan, pero bueno, está por ley. Deberían pagarla. Bueno, no sé qué tantas, pero hay una prima de antigüedad, pero esa solamente se paga eh, cuando tienes más de 15 años de antigüedad y tiene un límite, ¿no? Esa no resulta tan significativa. Yo recuerdo una vez que pagamos una hace 3 4 años, porque hay un límite salarial, límite de salarios mínimos, ¿no? Entonces una persona que tenía un sueldo relativamente alto, lo más que le pagamos de prima fueron 50 y tantos mil pesos, ¿no? Lo importante es esos 90 más 20 por cada año que trabajaste. Los 20 es obviamente cuando tienes antigüedad, ¿no? Los 20 son los que juegan un rol bastante importante, ¿no? Eso es prácticamente lo que consiste en indemnización. Ya si demanda, si se van a juicio, interviene otra cosa que se llaman salarios caídos, ¿no? Tú demandas, tú demandas a la empresa porque, ¿sabes qué? ¿Cuándo deberías demandar? Por ejemplo, te dan de baja, te argumentan problemas de desempeño y no te pagan más que tus partes proporcionales. No te pagan nada de indemnización. Y te dicen que fue por tu desempeño. En ese momento, tú podrías acudir con un abogado y platicarle la situación y ellos te asesoran, obviamente te cobran por esta asesoría, se van a juicio, demandan a la empresa por esa. ¿Qué van a pelear? Siempre van a pelear esos 90 días de sueldo, más 20 días por año trabajado, prima antigüedad. Y en algunos casos también van a alegar y pues, los sueldos que no recibió durante el tiempo que lo corrieron hasta que concluyó el juicio. Ya sea que en el juicio se determine el patrón, cuando te vas a juicio, ¿qué sucede? El patrón puede decir, va, le pago, le pago esa indemnización. Me la volé, no le quise pagar, pero está bien. Ya que me acusó con la autoridad, paguémosle, ¿no? Y te paga, si bien te va, pues te paga lo que es, ¿no? Pero en mi experiencia, lo que yo llegué a ver, entra una negociación. Vamos a sentarnos a negociar. Tú quieres esto, yo quiero esto. ¿Dónde está el punto en común, no? Eh, Llegan a un acuerdo y a veces te pagan esos salarios caídos, ¿no? Es decir, ese sueldo que no recibiste desde que te corrió hasta que se cerró el juicio, ¿no? Eh, Todo eso entra en negociación. O el otro camino del patrón es, ¿sabes qué? Pues no le pago,
no le quiero pagar esa indemnización, pero lo reinstalo en su puesto en el que estaba, lo que venía haciendo. Ahí está medio pues no complicada la situación, pero pues ¿qué va a suceder? Que te van a regresar a donde estabas, ¿no? Nunca viví esa situación como responsable de RH. No sé cómo, cómo sería esa convivencia entre dos personas que ya no quieren estar, pero están juntas, ¿no? Porque al final del día, pues yo ya te dije, ya no te quiero y te corrí, pero pues tú fuiste con la autoridad y me dijiste, pues o me reinstalas o me pagas lo que me debe. Lo coherente sería, pues que se reinstalara, ¿no? Perdón, que se le liquidara. Si ya decidí que no te quiero, y la ley dice que te tengo que pagar tu liquidación, pues te la pago, ¿no? No veo por qué tendría que reinstalar. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Hay de todo. Y son muchas veces estrategias. Entonces, ese es el camino. O te liquido o te reinstalo. Yo entiendo que la mayoría de las empresas opta por pagar la liquidación al final de cuentas. Eh, Hay otras empresas que optan por pagar y negociar. Eh, y bueno, negocias, llegas a un acuerdo y ya, te pagan y bueno, obviamente pues también tienes que pagar al abogado que te asesoró porque ya en esos casos no te puedes defender tú solo, necesitas sí o sí un abogado con título y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues eso es en términos generales en qué consiste una terminación laboral o los escenarios que hay. Eh, si tienen alguna duda, con toda confianza pregúntenme. No soy abogado. Mi experiencia o mi perspectiva es únicamente desde recursos humanos, desde la perspectiva de alguien de recursos humanos. Eh, bueno, en lo personal, no en la empresa donde trabajo, pero con conocidos. De hecho, con mi esposa la despidieron una vez hace ya varios años. Y pues no le pagaron nada más que sus partes proporcionales y una pizquita de la indemnización. Yo yo personalmente opté por recomendarle que no se fuera a juicio yo, porque teníamos que movernos de ciudad. Tendría que haber ido a las audiencias. La verdad no tenía mucho tiempo. Entonces, eh, o sea, hablo de entre 5 y 10 años, no más de 10 años. Entonces, pues sí, así fue. Eh, pero bueno, esa es cómo funciona. Espero les sirva y bueno, aquí sigo por si tienen alguna duda.